Esta imagen panorámica del taco nos permitirá elaborar los primeros elementos para el diagnóstico de órgano. Observamos que se trata de un órgano tubular, pequeño, con una luz central, cuya pared está constituida por capas observables, en este caso, por una coloración distinta. A mayor aumento, caracterizaremos cada una de las capas. Esto es la parte central del órgano que estamos viendo. Inmediatamente observamos aquí la mucosa. La mucosa tiene un revestimiento superficial y estructuras tubulares que penetran en la submucosa. Esta submucosa tiene la particularidad, además, de presentar nódulos linfáticos prominentes. Progresando en la pared, observamos que ésta presenta un aspecto muscular. Dos capas musculares, una circular y otra transversal, y por último, una serosa. Con estos elementos es posible elaborar el diagnóstico de órgano. Un órgano tubular con una luz central, con una mucosa revestida por un epitelio cilíndrico, con una submucosa con nódulos linfáticos prominentes, dos capas musculares y una serosa hacen al diagnóstico de apéndice. Veremos ahora cuáles son los elementos patológicos en este apéndice. Cuando nosotros seguimos la mucosa, y aquí tenemos el epitelio superficial, llega un momento en que éste se interrumpe. Observamos aquí la interrupción de la mucosa. Hay una solución de continuidad. Probablemente aquí haya actuado en primera instancia la injuria. Veamos qué ha ocurrido a nivel de esta mucosa y a la submucosa a mayor aumento. Cuando examinamos a mayor aumento esta zona, vemos aquí el epitelio superficial interrumpido y hay el depósito o la proliferación de unos elementos celulares intensamente teñidos que progresan en la submucosa. Aquí los vemos nuevamente. También los observamos en la capa muscular, en las dos capas musculares y hasta la serosa. Quiere decir entonces que este infiltrado de elementos celulares progresa en todo el espesor de la pared. Veamos aún a mayor aumento qué tipo de elementos celulares constituyen este infiltrado. Observamos que hay una sustancia acidófila entre los elementos celulares, especialmente en la luz. Aquí se observa material acidófilo homogéneo, que es proteína, hematíes, y otros elementos más oscuros que estamos observando aquí, que corresponden a leucocitos polimorfonucleares. Estos mismos leucocitos polimorfonucleares, veremos, se observan en el espesor de la pared. Aquí los observamos nuevamente, en la submucosa, aquí en una de las capas musculares, es decir que los elementos los polimorfonucleares atraviesan toda la pared y llegan hasta la serosa. Esta es la serosa, donde observamos también proliferación de elementos celulares que habíamos descrito como polimorfonucleares. En síntesis, hemos observado una preparación que corresponde a apéndice secal, que presenta una alteración con una solución de continuidad que comienza en la mucosa, con un contenido intraluminal de leucocitos polimorfonucleares, hematíes y fibrina,
y una infiltración de polimorfonucleares en mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. Aquí observamos una injuria. La respuesta está dada por presencia de fibrina y polimorfonucleares. Por lo tanto, se trata de una respuesta en la fase aguda. Eso hace de la denominación de apendicitis aguda. Flegmonosa es debido a que el proceso inflamatorio invade toda la pared. Como el peritoneo también está comprometido, hay una reacción peritoneal aguda, es decir, una peritonitis aguda como consecuencia de la apendicitis. A continuación vamos a observar dos preparados correspondientes a lesiones neumónicas de pulmón, uno de ellos en el periodo de hepatización gris y el segundo preparado que vamos a observar en vías de resolución. Acá tenemos la imagen macroscópica de un pulmón afectado de neumonía. Esta imagen está sacada del clásico libro de anatomía patológica de Aschoff y en el lóbulo superior tenemos un pulmón afectado por una neumonía que en zonas presenta un color rojizo, eso es lo que se conoce como hepatización roja, en tanto que en otras zonas presenta un color más grisáceo, o sea, en el periodo de hepatización gris. Esto se lo ha denominado periodo de hepatización debido al hecho que por estar ocupados los alvéolos con el exudado inflamatorio, el pulmón toma una consistencia y un aspecto en alguna medida similar a la del hígado. Si pasamos a la observación microscópica, acá tenemos el primer preparado correspondiente a la neumonía en el periodo de hepatización gris. Esto se trata de un pulmón y evidentemente ya este aumento lo que llama la atención es la falta de aireación de los alvéolos pulmonares, estando los mismos ocupados por un exudado inflamatorio, y vemos también que el pulmón presenta una imagen homogénea, como si todos los alvéolos estuvieran ocupados por el mismo tipo de exudado inflamatorio. Acá tenemos con mayor aumento, observamos en la zona central un bronquio con epitelio sumamente alterado, ahí quedan restos del epitelio bronquial, ahí tenemos parte de la pared de fibras musculares y hay un vaso y tenemos el interior de los alvéolos ocupados por un exudado inflamatorio y vemos cómo todos los alvéolos están ocupados por un exudado de características similares. Si ponemos aún mayor magnificación, vemos que este exudado está constituido por una sustancia rojiza que ha tomado la eosina de aspecto filamentoso que corresponde a fibrina. Además tenemos conjuntamente con la fibrina la presencia de numerosas células que, si lo observamos con aún mayor aumento, vemos que corresponden a células de tipo leucocitario, particularmente de leucocitos polimorfonucleares. Vemos que esto se va repitiendo en forma sistemática en todos los alvéolos con el mismo tipo de exudado. Por lo tanto, estamos en presencia de una lesión inflamatoria de pulmón
y cuyo exudado está constituido por fibrina y leucocitos, vale decir un exudado fibrino-leucocitario. Volviendo a un aumento menor, reiteramos lo que ya comentáramos, que este exudado es de similares características en todos los alvéolos pulmonares, vale decir que es una lesión de tipo monomórfica, lo cual nos está indicando que toda la lesión inflamatoria en los distintos alvéolos está en el mismo ciclo evolutivo. Esto le da macroscópicamente un aspecto de un solo color, vale decir un aspecto monocrónico. En resumen, estamos en presencia de un pulmón con un exudado fibrino-leucocitario en el interior de los alvéolos, y este tipo de alteración es la que constituye la neumonía conocida como período de hepatización gris. En el siguiente preparado, que corresponde a una lesión neumónica en vías de resolución, vemos que también los alvéolos pulmonares están ocupados en forma uniforme, pero ya encontramos ciertos claros, digamos así, en el interior de los mismos. Observando esto con mayor aumento, ahí tenemos un bronquio y vemos los alvéolos ocupados por un exudado constituido fundamentalmente por leucocitos, que si lo observamos con mayor aumento, vemos que está constituido por leucocitos de tipo de los polimorfonucleares. A diferencia del preparado anterior, no observamos en este preparado exudado de fibrina, o si lo hay en algunos alvéolos es en escasa cantidad. Asimismo, es posible observar en otros sectores tabiques conectivos edematosos, y acá tenemos vasos linfáticos sumamente dilatados con el contenido del exudado inflamatorio en su interior. Como sabemos, el exudado inflamatorio de una neumonía es eliminado en parte por la expectoración, en parte por reabsorción sanguínea y en parte por eliminación a través de los vasos linfáticos, cosa que tenemos objetivada en esta imagen. En resumen, estamos frente a un preparado de un pulmón afectado por una neumonía en el periodo o en vías de resolución. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a una bronconeumonía inespecífica. Ya con este aumento, a diferencia del preparado anterior, observamos que el pulmón presenta un aspecto más irregular, en el cual nos da esta imagen policrómica, y observamos desde alvéolos con contenido aéreo en su interior a otros alvéolos ocupados por un exudado de tipo inflamatorio. Si observamos esto con mayor aumento, acá tenemos un bronquio con un exudado inflamatorio en su interior y un vaso. Vemos que la gran mayoría de los alvéolos está ocupada, pero ya con este aumento panorámico vemos que el exudado que hay en el interior de los alvéolos es de constitución variable. En algunos encontramos un exudado con un contenido levemente eosinófilo, que corresponde a un exudado básicamente constituido por proteínas. En otros alvéolos ya encontramos un exudado con un contenido rojizo
de aspecto filamentoso que corresponde a fibrina, y en otros alvéolos encontramos ya un exudado con abundante cantidad de células correspondiente a un exudado de tipo leucocitario. Si esto lo observamos con mayor aumento, encontramos alvéolos con un exudado principalmente de tipo seroso, en otros un contenido de tipo fibrinoso, acá tenemos exudado seroso principalmente, y en otros un exudado constituido en parte por fibrina y en parte por leucocitos del tipo de los leucocitos polimorfonucleares. Vale decir que estamos en presencia de una lesión que el exudado varía entre los distintos alvéolos, de exudados serosos a exudados principalmente fibrinosos o exudados de tipo fibrino-leucocitario. Esta lesión, que afecta a los alvéolos en forma desigual, con lesiones en distinto momento evolutivo, es lo que se conoce como lesión de tipo bronconeumónico. Esta preparación macroscópica nos muestra el corazón. Hacia arriba vemos la aurícula, la válvula mitral y el ventrículo izquierdo con los músculos papilares. Observamos que las valvas están alteradas. Esa alteración se nota fundamentalmente en la unión entre las dos valvas, donde la superficie lisa se halla totalmente alterada. Aparece en la unión de las dos valvas una sustancia que vegeta sobre la superficie normal del endocardio liso vecino. Por otra parte, las cuerdas tendinosas se hallan acortadas. Veremos en la próxima fotografía la imagen de la preparación histológica que vamos a examinar. Lo que se observa en la parte superior corresponde a la válvula que se halla alterada fundamentalmente por un engrosamiento debido al depósito de un material que examinaremos en la visión microscópica directa seguida. Los elementos que nos permiten hacer el diagnóstico de órgano son los siguientes. Estamos en presencia de un órgano muscular. Aquí observamos las fibras musculares cortadas en distintos sentidos. Veremos a mayor aumento qué característica tienen estas fibras musculares. Vemos aquí que las fibras musculares son estriadas, que se pone de evidencia al mover el micrométrico, y por otra parte el núcleo de estas fibras musculares es central, por lo tanto corresponden a fibras miocárdicas. Volveremos ahora hacia la zona del endocardio. Veremos con menor aumento para tener un aspecto panorámico. Vemos que a nivel del endocardio, lo que corresponde a la válvula y la zona subendocárdica se halla reemplazada por una sustancia que tiene un aspecto fibrilar y elementos más oscuros que tiñen o que se tiñen más intensamente con la hematoxilina. Veremos aún con una imagen de campo. Observamos aquí la válvula que se halla totalmente alterada y engrosada.
buscaremos ahora la zona del depósito de este material fibrilar y elementos formes basófilos. Volveremos otra vez a más aumento para ver qué tipo de elementos celulares constituyen este infiltrado. Como vemos, estos elementos celulares son polimorfonucleares. Quiere decir entonces que este infiltrado, que deforma, altera y destruye parcialmente la válvula, está constituido por leucocitos polimorfonucleares y fibrina. El hecho de que la válvula se encuentre alterada, es decir, dañada o injuriada, y que la reacción inflamatoria esté constituida por leucocitos polimorfonucleares y fibrina, el proceso inflamatorio se halla en la fase aguda de su evolución. Por lo tanto, en resumen, estamos en presencia de un endocardio valvular totalmente alterado, destruido por la injuria y cuya respuesta inflamatoria está constituida por leucocitos polimorfonucleares y fibrina, es decir, la fase aguda. Ese es lo que nos permite el diagnóstico de endocarditis en fase aguda de la evolución. Esta preparación corresponde a una muestra obtenida de la zona glútea, secundaria a una inyección con proceso complicado. En este caso observamos una depresión que se observa en la parte central, una solución de continuidad de la piel, en contacto con la parte adiposa que se observa en la zona derecha y en la parte central una zona de coloración más rosada, acidófila, que corresponde a la reacción inflamatoria que vamos a estudiar en este preparado. En la próxima imagen observamos la piel. Aquí se observa la piel. Esto corresponde a un epitelio plano estratificado, queratinizado, que al seguirlo en su recorrido, observamos que en una zona pierde la continuidad, es decir, hay una solución de continuidad, reemplazado el tejido subcutáneo por un infiltrado celular que se propaga hacia la hipodermis, como estamos observando aquí. Si analizamos las características de este infiltrado a mayor aumento, como vemos aquí, el tejido en esta zona ha desaparecido con sus características normales. Es decir, en esta zona se ha necrosado el tejido primitivo y ha sido reemplazado por la proliferación de elementos celulares que veremos a mayor aumento. Estos elementos celulares están constituidos por leucocitos polimorfonucleares, como bien se observa aquí, algunos fragmentos nucleares, material de aspecto fibrilar, y desaparición de la estructura primitiva del tejido. Veamos otra vez en el aspecto o la visión que tiene esto en objetivo de campo. Hay desaparición entonces de la estructura normal, reemplazo por una acumulación de elementos celulares que hemos visto que eran polimorfonucleares, fragmentos de polimorfonucleares y tejido de aspecto fibrilar, es decir, fibrina,
a mayor aumento. Confirmamos entonces la presencia de detritos celulares, polimorfonucleares y fibrina. Esto es una fase aguda de una reacción inflamatoria que, por constituirse en una colección purulenta, es decir, formada por material necrótico, fibrina, leucocitos polimorfonucleares y detritus, corresponde a una fase aguda. Por coleccionarse, como en este caso, formando una especie de nueva cavidad, es lo que se denomina como absceso. Este absceso, con el tiempo, el organismo va a intentar repararlo. Por otra parte, como consecuencia de la inyección de sustancias extrañas, el organismo va a reaccionar tratando de fagocitar esas sustancias extrañas y va a comenzar a aparecer elementos celulares como el que mostramos aquí en este caso, que son las denominadas células gigantes. Esas células gigantes son las encargadas de fagocitar, como se observa aquí, el material extraño. En la zona periférica se observan además algunas estructuras vasculares. Aquí vemos nuevamente células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño. Y en la zona periférica, más alejado de la zona central o cavitaria, vamos a observar estructuras vasculares neoformadas que las observamos en este momento. Lo que muestra el señalador corresponden a vasos de neoformación que se hallan ubicados en la periferia de esta preparación. En resumen, esto corresponde a la parte central. Hacia abajo vemos la cavidad que se formó como consecuencia de la reacción inflamatoria. Aquí el infiltrado de polimorfonucleares, fibrina y detritus celulares. Y en la periferia, lo que vimos en última instancia, que es esto, es la reacción del organismo con la presencia de vasos de neoformación con la intención de circunscribir y organizar este absceso. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a una peritonitis subaguda en vías de organización. Acá tenemos aspectos macroscópicos de una peritonitis. Acá tenemos asas intestinales con una perforación y vemos sobre la serosa de las mismas un exudado de tipo inflamatorio. Vale decir, este es el aspecto macroscópico de una peritonitis. En esta imagen tenemos el aspecto panorámico del preparado que vamos a estudiar microscópicamente. Acá tenemos la mucosa, la muscular, y lo que vemos que está sumamente engrosado es la zona correspondiente a la serosa, en la cual podemos distinguir por lo menos dos zonas. En la parte inferior, una zona que se ha desprendido de la superior por un artificio de técnica y que está constituido, como vamos a ver posteriormente, por un exudado de tipo fibrino-leucocitario y en algunas zonas ya de tipo de aspecto purulento. Entre esta zona y la capa muscular tenemos un tejido en el cual ya podemos distinguir a este pequeño aumento una serie de estructuras
verticales al exudado fibrino-leucocitario y que corresponden a lo que después vamos a reconocer como vasos de neoformación. Este tejido engrosado corresponde al tejido de granulación, que es el que está intentando organizar y reabsorber al exudado de tipo fibrino-leucocitario. A continuación vamos a observar a partir de la mucosa estas distintas alteraciones. Acá observamos el epitelio intestinal sumamente deteriorado por fenómenos de tipo autolítico, dado que esta es una muestra tomada de una autopsia. Acá encontramos las vellosidades intestinales, acá la muscular de la mucosa, acá la capa muscular en sus dos aspectos, y acá encontramos lo que corresponde al tejido de granulación. Si seguimos recorriendo, acá encontramos un exudado de tipo básicamente constituido por fibrina y en parte o en gran parte por estos elementos que corresponden a leucocitos. Si observamos con mayor aumento, tenemos estas bandas eosinófilas de aspecto filamentoso que corresponden a fibrina, y en el interior de las mismas estos elementos que corresponden a leucocitos del tipo de los polimorfonucleares. Vale decir que estamos en presencia de un exudado de tipo fibrino-leucocitario. En parte, los leucocitos ya tienen fenómenos de tipo degenerativo, están yendo hacia la destrucción, con destrucción del tejido, y esto es una zona que constituye ya un exudado de tipo purulento. Si uno tuviese dudas de que esto es un exudado de tipo inflamatorio, podrá corroborarlo a través de técnicas especiales, como es la que podemos observar en la siguiente imagen. Acá tenemos un exudado de tipo inflamatorio y la preparación ha sido coloreada con una técnica que es la hematoxilina fosfotúnstica de Mallory, que colorea de un tono violáceo a lo que es fibrina. Y acá tenemos toda esa zona de color violácea que corresponde a un exudado fibrinoso que nos permite corroborar con certeza de que estamos en presencia de un exudado de tipo fibrinoso. Volviendo al preparado histológico coloreado con hematoxilina eosina, si nos vamos hacia la zona más profunda, nos encontramos con este tejido constituido por vasos cortados. Si lo vamos a ver un poco con aumento panorámico primero, vamos a ver que este tejido está constituido por numerosos vasos que se dirigen en forma más bien perpendicular en relación al exudado fibrino-leucocitario, y que estos vasos tienen la particularidad de disponerse en forma más o menos paralela entre sí y de tener una luz prominente o amplia en relación con el tamaño del vaso. Asimismo vemos entre los vasos un tejido conectivo joven constituido por diversos tipos de elementos, con elementos de tipo miofibroblástico, con leucocitos, plasmocitos, etc. Si esto lo miramos con mayor aumento, acá tenemos los típicos vasos de neoformación, constituidos, como ya dijéramos, por una luz amplia, por células endoteliales prominentes, y entre estos vasos de neoformación tenemos una rica cantidad de células constituidas por miofibroblastos, fibroblastos, histiocitos, plasmocitos, vale decir una gran riqueza celular. Este tejido conectivo es el que va a ir organizando este exudado. Como sabemos, un exudado puede sufrir distintos procesos evolutivos, como ser la reabsorción, la supuración,
la organización o el pasaje a la cronicidad. Acá tenemos un ejemplo de organización a través de un tejido de granulación. Por lo tanto, en resumen, estamos en presencia de una lesión peritoneal de tipo inflamatorio, vale decir una peritonitis, con un exudado de tipo fibrino-leucocitario con zonas supuradas que está siendo organizado a través de este tejido de granulación. Vale decir que estamos en presencia de una peritonitis subaguda en vías de organización. Estudiaremos ahora una patología sumamente frecuente de estómago y aquí tenemos resumido en esta imagen las tres alteraciones que se observan en una úlcera gástrica. A la derecha y abajo, la imagen radiológica de una seriada gastroduodenal, donde es posible observar en la clínica lo que marca la flecha, una alteración en el contorno gástrico con lo que se denomina un nicho, es decir, la sustancia de contraste se introduce en una depresión de la mucosa. Si uno correlaciona esto con la observación macroscópica que se observa en la parte central, veremos que la solución de continuidad que se muestra en la mucosa presenta una hendidura, que es lo que se rellena con la sustancia de contraste, dando la imagen de nicho. Cuando uno realiza un corte histológico de esa solución de continuidad, que es lo que se muestra a la izquierda y arriba, se puede observar cómo la mucosa interrumpe su continuidad, aparece la concavidad que penetra dentro de la pared del estómago, que es lo que da la manifestación en el estudio clínico de la seriada gastroduodenal como nicho. Esto corresponde a una pieza de autopsia de un paciente con una úlcera gástrica. Podemos observar arriba una sección del esófago inferior y en la curvatura menor una solución de continuidad de bordes bien netos, como cortados a pico, redondeada, con la confluencia de los pliegues gástricos hacia la zona central de la solución de continuidad. Esta es la imagen característica de la úlcera péptica. En la siguiente fotografía estamos observando el taco de la preparación histológica en estudio. Es posible ver, de la misma manera como habíamos observado en las fotografías anteriores, que la mucosa que se observa en la parte superior presenta una depresión por una solución de continuidad de la misma. Además, es posible observar como una retracción, es decir, todo el resto del tejido se contrae hacia la parte central de la preparación en coincidencia con la depresión provocada por la úlcera. En la parte inferior y a la izquierda se puede observar una zona densamente coloreada, oscura, es decir, eso es un ganglio linfático que se hace mucho más evidente como consecuencia de la respuesta inflamatoria a esta solución de continuidad. Examinaremos ahora la preparación histológica. Los elementos que nos permiten hacer el diagnóstico de órgano es una mucosa de tipo glanduliforme, una submucosa con una gruesa muscular de la mucosa, la capa muscular, que son haces dispuestos en forma irregular, y por último, la serosa. Con estos elementos son suficientes para hacer diagnóstico de órgano. Volvamos nuevamente a la mucosa. En esta sección, la mucosa presenta características bastante normales, a pesar de que hay un infiltrado inflamatorio en la misma, pero
Si la seguimos recorriendo, nos encontraremos en una zona donde ha desaparecido totalmente la misma. Esto corresponde a lo que vimos en la radiología como nicho, en la imagen macroscópica como depresión, y esto es la imagen histológica. Este es el borde de esa solución de continuidad, donde persisten parte del revestimiento epitelial de la mucosa superficial y luego la solución de continuidad, como observamos aquí. Este es el fondo del nicho. Y ascendiendo, vamos a encontrarnos en la otra vertiente, nuevamente con la mucosa. Analizaremos esta solución de continuidad, que por comprometer más allá de la capa muscular de la mucosa, es una úlcera. El fondo de esta úlcera, es decir, la zona que está más en contacto con la luz gástrica, está constituida por detritos celulares. Este material amorfo, con presencia de detritos celulares y leucocitos polimorfonucleares y fibrina. Veamos a mayor aumento. Este es el fondo de la úlcera. Este, el material libre en la superficie. Como decíamos recién, es material necrótico, hay leucocitos polimorfonucleares y fibrina. A medida que vamos progresando en la pared, este es el aspecto que continúa en la superficie. Se observa la presencia de estructuras vasculares. Estas estructuras vasculares se hallan dispuestas una al lado de la otra y perpendiculares, como se ve aquí, a la superficie. Esto progresa aún más hacia la capa muscular, donde el infiltrado se vuelve más reducido. La capa muscular altera su estructura normal, ya que se va depositando entre los haces musculares, como vemos aquí. Para poder certificar que el tejido que se deposita entre los haces musculares es colágeno, es que mostramos esta preparación complementaria teñida con tricrómico de Masson, donde se puede observar que entre los haces musculares de color rosado se halla el depósito de este tejido colágeno que con el tricrómico se tiñe de color azul. Como signo de reparación de esta úlcera que, como hemos visto, ha llevado ya a la formación de colágeno en el fondo, en la zona periférica de esta solución de continuidad podemos observar cómo el epitelio superficial del estómago comienza nuevamente a proliferar, como estamos observando aquí, como un indicio de tratar de reepitelizar el fondo de ese nicho. En resumen, estamos en presencia de un estómago que presenta una solución de continuidad con una zona libre que es esta, donde se observa tejido necrótico y leucocitos polimorfonucleares. Un fondo de la úlcera donde se observan abundantes vasos de neoformación, fibroblastos, fibrocitos, leucocitos polimorfonucleares e histiocitos, es decir, tejido de granulación. Y por último, en la zona más profunda, el reemplazo de fibras musculares por tejido colágeno. Como se observa aquí, quiere decir entonces que estamos en presencia de un estómago con una solución de continuidad que atraviesa la muscular de la mucosa, por lo tanto es una úlcera. Como ya se ha reparado con tejido colágeno, ha llevado a la cronicidad de la misma y que ha comenzado a repararse ya que en la zona periférica hay proliferación del epitelio superficial del estómago.
El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a una pielonefritis crónica inespecífica. Acá tenemos la imagen panorámica del preparado histológico, en la cual podemos observar a la izquierda la zona correspondiente a la corteza renal y a la derecha la zona correspondiente a la médula. Lo que se alcanza a distinguir con esta pequeña magnificación es cómo en la zona correspondiente a la médula vemos que la punta de la pirámide de Malpighi, en vez de tener el aspecto convexo característico, presenta un epitelio de tipo cóncavo, lo cual nos está indicando una retención urinaria. Vamos a observar el examen histológico de este preparado, lo haremos comenzando a partir de la zona relacionada con el epitelio transicional, vale decir con la zona de la pelvis. Acá tenemos lo que sería la cavidad piélica y acá tenemos un epitelio de tipo transicional que corresponde al epitelio de la pelvis. Por debajo del mismo alcanzamos a observar gran cantidad de infiltrados de tipo inflamatorio que luego los observaremos con mayor aumento, pero que corresponden principalmente a células del tipo de los linfocitos. Asimismo, observamos ya con esta magnificación un incremento del tejido conectivo, vale decir una fibrosis. Si continuamos observando el epitelio de la zona de la pelvis, vemos como en algunos sectores los infiltrados inflamatorios se hacen mucho más manifiestos, como es en esta zona. Seguimos recorriendo y vemos que por debajo del epitelio transicional hay infiltrados inflamatorios que, si ponemos mayor aumento y aún mayor aumento, observamos que los mismos están constituidos primordialmente por células del tipo de los linfocitos. Si volvemos a un menor aumento y seguimos recorriendo esta zona, seguimos viendo similares características. Infiltrados inflamatorios del tipo de los linfocitos por debajo del epitelio de la pelvis y fibrosis importante. Vale decir que tenemos un proceso inflamatorio de tipo crónico a nivel de la pelvis renal. Vemos la intensa fibrosis y los abundantes infiltrados constituidos principalmente por linfocitos. Asimismo, es factible observar en algunos sitios aumento del tejido adiposo que constituye lo que se conoce como lipomatosis de sustitución. Si nos vamos hacia la zona de la corteza, vemos tubos de tipo colector continúan los infiltrados inflamatorios y acá ya encontramos glomérulos, lo que nos permite decir que estamos en corteza renal, y acá también es factible observar la presencia de abundantes infiltrados inflamatorios constituidos nuevamente principalmente por linfocitos. Como sabemos, en el riñón hemos de examinar en la zona cortical glomérulos, intersticio, túbulos y vasos. Los glomérulos en este preparado muestran
básicamente alteraciones de dos tipos. Muchos de ellos presentan una fibrosis excéntrica de la cápsula de Bowman, lo que se conoce como fibrosis o esclerosis excéntrica. Otros glomérulos muestran las características que vemos señaladas en en el que el glomérulo se ha constituido en una masa fibrótica hialina y es lo que se conoce como glomérulo en oblea. Lógicamente, la capacidad funcional de este glomérulo es nula. El otro elemento que hemos de estudiar en un parénquima renal cortical es el intersticio. En este preparado vemos que el intersticio está aumentado y presenta dos características básicas. Un infiltrado inflamatorio constituido principalmente por linfocitos y un aumento de tejido conectivo, vale decir una fibrosis. En cuanto a los tubos, llama la atención que muchos de ellos están atróficos, vale decir disminuidos de tamaño, con aumento de grosor de las membranas basales. Asimismo, se observa que muchos de ellos no presentan el ribete en cepillo que normalmente presentan los tubos proximales, vale decir que hay una importante atrofia tubular. Estos tubos pueden presentar algunos cilindros de aspecto hialino. Esto en ocasiones, ahí tenemos otro, esto en ocasiones se hace muy manifiesto y estos tubos dilatados con cilindros hialinos en su interior es lo que se conoce cuando es suficientemente manifiesto e importante como transformación pseudotiroidea. El otro elemento de juicio que cabe destacar en este preparado es este que estamos observando acá, que es una esclerosis de los vasos renales. Asimismo, es factible encontrar en algunos túbulos células en su interior constituidas en parte por leucocitos de tipo de polimorfonucleares, lo que de alguna forma nos está indicando la actividad de esta alteración. En resumen, en este preparado hemos de observar las alteraciones a nivel de la corteza, consistente en la fibrosis excéntrica que presentan algunos glomérulos y los glomérulos en oblea, la fibrosis e infiltrados intersticiales, la atrofia tubular y las lesiones de esclerosis vascular. Y en relación con la médula y pelvis renal, hemos de observar los infiltrados inflamatorios y la fibrosis que afectan a la médula renal, como así también los infiltrados inflamatorios de tipo crónico que es factible observar por debajo del epitelio transicional de la pelvis. En el siguiente preparado, que corresponde a un infarto cicatrizado de corazón, vamos a observar el resultado o uno de los resultados posibles finales de un proceso de reparación, objetivado en este caso por una fibrosis principalmente subendocárdica, consecutiva, como ya dijéramos, a un infarto cicatrizado. Acá tenemos la imagen panorámica del preparado, coloreado con la técnica de tricrómico de Masson, que colorea de un color marrón, más o menos marrón, al tejido muscular y de color azul al tejido conectivo. Y observamos en la parte inferior el pericardio
con su tejido adiposo, y ya podemos ver algunos vasos coronarios, como el que está a la izquierda, que presenta la luz disminuida por una esclerosis de la íntima. Luego vemos hacia arriba en la capa muscular con tejido conectivo entremezclado en la misma, vale decir una cardioesclerosis de fondo. Y más hacia la zona superior, en relación con el endocardio, encontramos amplias bandas de tejido azul, que reitero corresponde a tejido fibroso, tejido hialino, que es la curación con secuela que se ha hecho de un infarto de corazón. Si pasamos al preparado microscópico, coloreado con la técnica habitual de hematoxilina eosina, acá tenemos estamos en el pericardio, acá tenemos un vaso coronario con una esclerosis de la íntima. Luego, si nos vamos hacia la zona del miocardio, acá tenemos fibras musculares de características normales, y encontramos entre esas fibras musculares estas zonas de un tejido rosado que corresponde a un tejido fibrótico con escasa cantidad de células, vale decir que es una fibrosis avanzada. Siguiendo hacia la zona subendocárdica encontramos esta fibrosis, vale decir que tenemos lesiones de cardioesclerosis, y más hacia la zona subendocárdica encontramos este tejido que corresponde a un tejido fibroso con relativa poca cantidad de células y con una transformación en tejido colágeno de aspecto hialino. Esta es la curación con secuela que se ha hecho de una necrosis, en este caso de un infarto de corazón. Vale decir que este preparado está puesto como ejemplo de una posible evolución final de un proceso reparativo, en este caso una curación con secuela.